buenos días a todos, buenos días allá en Colombia. La verdad es que es para mí un honor estar aquí, pero os tengo que contar que tengo unos sentimientos un poco agridulces, ¿no? Porque por un lado estoy muy honrado de que el doctor Arango y la doctora Niño pues, me hayan invitado a compartir con ustedes este rato, pero por otro lado estoy muy triste de no poder estar allí con ustedes comiéndome unas arepas, no tomándome unos jugos, pero bueno, deberemos esperar a que este virus nos deje y podamos otra vez reencontrarnos de verdad. Bueno, vamos a hablar durante los próximos minutos de un tema que para mí es tremendamente interesante, que es la fragilidad del cerebro anciano. Esto es un tema que no tan solo para los neuroanestesiólogos como yo es fundamental, sino que intentaré en los próximos minutos que todos ustedes entiendan de la importancia que tiene este tema para cualquier anestesiólogo. La verdad es que, bueno, perdón, antes de empezar, no tengo ningún conflicto de interés relacionado con la charla. La verdad es que este es un tema que nos debe preocupar porque es una gran parte de nuestra población. En Colombia ya hay, y esto es fecha de hace un par de años, casi un 9% de la población tiene más de 65 años y otras sociedades de otros países la tendencia es a que esto vaya creciendo hasta llegar hasta tasas de cerca del 25% en países como Japón, ¿no? Entonces, esta es una situación en la que estos pacientes van a ser sometidos a procedimientos anestésicos y nosotros nos vamos a tener que enfrentar a ellos y el anestesiólogo debe conocer con bastante detalle cuál es la situación de estos pacientes, cómo se comportan fisiológicamente y cuáles son esas enfermedades o patologías que pueden suceder relacionadas con la edad y relacionadas con el procedimiento anestésico quirúrgico a los que los vamos a someter. ¿Cómo es el cerebro anciano? El cerebro anciano tiene numerosos cambios anatómicos, numerosos cambios anatómicos microscópicos, neuroquímicos, en el que hay una serie de procesos que son fisiológicos en todas las edades, pero que van a verse cambiar a lo largo de los años, donde procedimientos como la neuroprotección, la neurogénesis o el estrés oxidativo, vamos a ver cómo cambian a lo largo de estos años. Vamos a ver poco a poco un poquito cómo son estos cambios en el cerebro anciano. Y me refiero al cerebro anciano sano, no al patológico. Y sabemos que el cerebro anciano sano sufre una pérdida de volumen y del grosor de su córtex, sobre todo del córtex prefrontal. Y sabemos que el córtex prefrontal está íntimamente relacionado con la atención y con las funciones ejecutivas, y todos sabemos que en términos generales, siempre hay excepciones, la atención y las funciones ejecutivas van decreciendo con la edad y que eso se debe precisamente a esta disminución del volumen y grosor del córtex, sobre todo del córtex prefrontal, ¿no? Si vamos un poquito más al microscopio, esta disminución del grosor, estos cambios macroscópicos, ¿a qué se deben? Pues bien, no hay tanta pérdida neuronal como uno podría pensar, sino que la mayor parte de los cambios se deben a cambios sinápticos y del árbol dendrítico de las neuronas, ¿no? Es la sustancia blanca lo que realmente pierde, o sobre todo pierde volumen, lo que nos lleva a un incremento del tamaño ventricular de los cerebros. Acostumbramos a asociar esa hidrocefalia del anciano de manera casi no patológica, pero además se produce de manera particular la reducción del tamaño del hipocampo. Sabemos que el hipocampo es una parte del cerebro íntimamente relacionada con múltiples funciones, ¿no? Con el estado de atención, con la memoria, ¿no? Con el estado cognitivo, y eso es un efecto relevante que veremos en el cerebro anciano. Además, en ese cerebro se asocian una serie de alteraciones de la barrera hematoencefálica, donde el número de microcapilares se reduce, donde se reducen las terminaciones que regulan el tamaño de estos microcapilares, y todo eso va a provocar alteraciones en la disfunción a nivel microscópico que nosotros observaremos en el cerebro anciano. Si nos vamos todavía más al detalle, a los aspectos neuroquímicos, sabemos que se reduce la síntesis de la mayor parte de los neurotransmisores. Nos interesan en particularmente dos grupos: los neurotransmisores monoaminérgicos, que van a producir una depresión y una alteración de la función motora, también muy típica en el cerebro anciano, y la disminución de la síntesis de acetilcolina. Se sabe que la acetilcolina está relacionada con la aparición de Alzheimer, y aunque
no podemos relacionar el cerebro fisiológico con el Alzheimer. Sí que es verdad que de una manera u otra están interrelacionados, y sabemos también que el uso de anticolinérgicos está asociado a la aparición de delirio posoperatorio en el paciente anciano. Con lo cual, ahí tenemos un componente que depende del neurotransmisor, potencialmente de la acetilcolina, que va a estar relacionado con los cambios que vamos a ver en el cerebro anciano sometido a la anestesia. Si eso no fuera suficiente, el cerebro anciano sabemos que sufre un ligero incremento progresivo del estrés oxidativo, a la que se asocia una reducción de la capacidad de la actividad antioxidativa. Eso va a provocar a nivel bioquímico alteraciones de DNA, alteraciones de las proteínas y de los lípidos que van siendo sumativas a lo largo del tiempo, alteraciones mitocondriales de los astrocitos, reducciones de factores neurotróficos que necesitamos en nuestro cerebro para mantener su funcionamiento en regular. Y si eso no fuera poco, ahí hemos de añadir un incremento de una actividad proinflamatoria crónica larvada que va incrementándose, que nosotros podemos observar con incremento de interleuquinas, con incremento de TNF, con el incremento de especies reactivas al oxígeno y con algunos otros factores que nos muestran esos cambios que van a provocar una disfunción mitocondrial persistente en las neuronas y que van a explicar gran parte de las alteraciones funcionales de ese cerebro. Además, como comentábamos al principio, sabemos que la neurogénesis se reduce con la edad. Esto se ha podido demostrar sobre todo en modelos animales, pero ya empiezan a haber algunos trabajos muy iniciales que demuestran la disminución de la neurogénesis en el cerebro humano y sobre todo en aquella zona del cerebro en la que se ha reconocido más la aparición de esta neurogénesis, que sería el hipocampo, precisamente ese hipocampo que hemos comentado antes, que muestra ese incremento de la patología, bueno, de los cambios asociados a la edad del individuo. Si a estos cambios que diríamos son fisiológicos debidos a la edad asociamos la aparición de cambios potenciales neuropatológicos, como pueden ser los que observamos en la enfermedad de Alzheimer o aquellos que se producen por patología microvascular en forma de ictus lacunares, de leucoarraiosis o de demencia vascular, nos encontramos con cerebros que progresivamente han perdido sus funciones y que progresivamente van a estar más sensibles, van a ser más frágiles y van a ser más susceptibles que aquello que nosotros hagamos con ellos les produzca más patología o más lesión. Hemos de saber que en el proceso anestésico quirúrgico se ha demostrado la aparición, el desencadenamiento de todo un proceso neuroinflamatorio en prácticamente cualquier tipo de anestesia y cualquier tipo de cirugía, que va a ser mucho peor o va a afectar de manera mucho peor a aquel cerebro que, como hemos visto hasta ahora, era un cerebro mucho más frágil, un cerebro mucho más susceptible de ser lesionado. ¿Cuál es esa patología que nos vamos a encontrar con más frecuencia en el cerebro anciano? Pues es la aparición de la disfunción cognitiva y del delirio posoperatorio. Esta patología en los últimos años realmente ha incrementado mucho el interés en nuestra área. Es una patología que había quedado un poco escondida por las grandes complicaciones que en el último siglo pues, presentaban los pacientes anestésico-quirúrgicos, pero que a medida que nosotros hemos ido mejorando el outcome, los resultados de nuestros procedimientos, hemos empezado a darnos cuenta que esta complicación era una complicación larvada, pero muy frecuente en nuestros pacientes, sobre todo en pacientes ancianos o de edad avanzada, por no decir ancianos, a partir de los 65 años. Dentro de esta disfunción cognitiva, el delirio posoperatorio es la forma más evidente y aguda de observarlo, ¿no? Es un trastorno que por sí es grave, pero que además predispone a alteraciones cognitivas más a largo plazo y que desde el punto de vista sanitario nos va a producir aumento de los costos sanitarios, con aumento de estancias en cuidados intensivos y estancias hospitalarias y, en definitiva, un empeoramiento de la calidad de vida de nuestros pacientes. Esta complicación, lamentablemente, es mucho más frecuente de lo que nosotros nos pensamos y hay series que la encuentran hasta en el 51% de los pacientes sometidos a cirugía mayor. Es verdad que es una complicación que tenemos que ir a buscar, que tenemos que explorar, que tenemos que analizar para ser capaces de detectar de manera cuidadosa. Claro, si nos limitamos solo a aquellas formas de delirio agudo, positivo, más evidentes, pues quizá el porcentaje no es tan alto, pero hay un gran porcentaje de delirios posoperatorios mucho más leves, mucho más discretos, mucho más pasivos y que son mucho más difíciles de detectar.
¿En qué pacientes vamos a ver de manera más importante la aparición del delirio postoperatorio? Pues como hemos comentado antes, en pacientes frágiles. Los de edad avanzada son un gran grupo muy claramente detectado, pero también pacientes sometidos a cirugía cardíaca, neurocirugía y gran cirugía mayor, ¿no? De hecho, yo me dedico a la neuroanestesia y sabemos que la neurocirugía per se es un factor de riesgo independiente de la aparición de delirio postoperatorio en los pacientes ingresados en la UCI. Hasta un 20% de estos pacientes pueden sufrir delirio postoperatorio y sobre todo aquellos pacientes ingresados en la UCI de manera más prolongada, que sean ancianos y en los que pueda haber un proceso infeccioso asociado. En términos generales, ¿cuáles son los factores de riesgo que yo debo tener en cuenta, no ya en los pacientes más frágiles, sino en general en todos nuestros pacientes anestesiados? Ya hemos dicho la edad, fundamental, pacientes por encima de 65 años con un nivel educacional y con una reserva cognitiva preoperatoria más baja, que evidentemente tengan factores de comorbilidad, sobre todo los asociados a los factores vasculares, hipertensión, diabetes, ictus, pacientes en los que su relación con el medio esté más limitada porque tengan limitaciones visuales auditivas. Eso serían cosas sobre las que nosotros poco podemos incidir, ¿no? Pero sí en otras, que las que ven ustedes a la columna de la derecha, en las que dependen más de nuestra actividad. Aquellos casos en los que la duración de la cirugía sea más larga, que el paciente sangre, que tenga dolor postoperatorio, que mantengamos dormidos y intubados durante más tiempo, que sufran infecciones, que mantengamos con ventilación mecánica, que hagamos sedaciones y analgesias prolongadas, sobre todo con mórficos y en un entorno muy hostil para el paciente, como podría ser el UCI. Estos pacientes son un grupo de muy alto riesgo de presentar esta complicación de delirio postoperatorio. Ante este problema, ¿cuáles son las estrategias que debemos seguir en nuestros pacientes ancianos? Bien, no voy a descubrir ustedes nada si les digo que sabemos que los pacientes ancianos tienen el mismo efecto hipnótico con menos dosis de anestésicos. Ya en el siglo pasado se describió la relación de la concentración alveolar mínima de los gases halogenados con la edad y igualmente, más recientemente, se ha descrito la influencia de la edad en la farmacocinética de fármacos endovenosos como el propofol, por ejemplo, ¿no? O sea, ya sabemos que los pacientes ancianos con menos dosis reciben o tienen el mismo efecto hipnótico. Por lo tanto, sabemos que si nosotros somos capaces de monitorizar cuál es esa situación hipnótica, cuál es ese nivel hipnótico, vamos a ser capaces de reducir la aparición de esas alteraciones cognitivas en el postoperatorio de los pacientes. Evidentemente, ya sabemos hace muchos años que la monitorización de la electroencefalografía, de esa actividad eléctrica cerebral, está relacionada con la anestesia. Ya en el 37 se empezaron a describir la relación de los efectos de los anestésicos generales con los cambios del electroencefalograma. Y sabemos muy bien que un paciente anestesiado va sufriendo cambios en el análisis del electroencefalograma a medida que nosotros vamos profundizando el estado hipnótico del paciente, para pasar desde señales básicamente de ondas gamma y beta, que son de frecuencia muy baja y amplitud muy baja, de frecuencia muy alta y amplitud muy baja, perdón, que progresivamente van cambiando a frecuencias más altas hasta llegar a las frecuencias más altas y más lentas, que son las ondas lentas y las ondas delta, hasta llegar a la supresión del electroencefalograma. En estos cambios del electroencefalograma, el anestesiólogo debería ser capaz de interpretarlos. Entonces, permítanme, que ahondemos un poquito más en el análisis del electroencefalograma, que va a ser imprescindible para ser capaces de detectar estos cambios y prevenir las situaciones de disfunción cognitiva en el postoperatorio. Bien, sabemos que los pacientes anestesiados vamos a ser capaces de identificarlos por una serie de cambios en el electroencefalograma que básicamente van a ser la aparición de ondas alfa y de ondas delta y lentas en la zona frontal de nuestros pacientes. De hecho, cuando nosotros estamos monitorizando hoy en día el electroencefalograma, lo hacemos básicamente en territorio frontal y sabemos que aquellos pacientes anestesiados, estas ondas alfa van a ser más prominentes en el territorio frontal, ¿no?, que en el paciente que está despierto, ¿no? Entonces, debemos ser capaces de identificar la aparición de estas ondas alfa y estas ondas delta. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, en el electroencefalograma simple es fácil, bastante fácil identificar estas ondas delta que ven ustedes marcadas en la pantalla, que son unas ondas como olas del mar, sobre las cuales tenemos las ondas alfa,
que las podemos identificar porque son esas ondas del electroencefalograma que somos capaces de empezar a contar. Cuando ya empezamos a ser capaces de contar en la pantalla, por ejemplo, del BIS, las ondas del electroencefalograma, que oscilan en una frecuencia entre 8 a 12 por segundo, esas ondas son ondas alfa. Pues bien, cuando vemos este patrón de ondas delta con ondas alfa por encima, somos capaces de identificar este patrón. Si profundizamos mucho la anestesia, nos ponemos en un patrón de tasa de supresión, donde tenemos esas salvas al lado de ondas de supresión que nos están traduciendo una profundidad demasiado alta de nuestro plano hipnótico. Cuando nosotros descomponemos estas ondas, nosotros somos capaces de analizar con el espectro qué cantidad, qué poder de estas diferentes ondas tenemos en nuestro encefalograma. Así podemos tener el espectro de estas ondas. Si vemos aquí, por ejemplo, este paciente anestesiado, donde tendríamos en la frecuencia delta un gran poder y en las frecuencias alta un gran poder de ondas. Eso estaría traduciendo el espectro de un paciente anestesiado. Si nosotros juntamos las ondas del espectro, los segundos uno detrás de otro, nos encontramos con patrones como el CSA, que tienen ustedes aquí en la pantalla de la izquierda, y si lo ponemos en 2 dimensiones y con estos colores, donde marcan colores más intensos, mayor poder, nos encontramos con el conocido espectrograma, el DSA, que se empiezan a ver en la mayor parte de los monitores que analizan la profundidad de la hipnosis. Este sería el espectrograma típico del propofol, ¿no? Que nos está traduciendo finalmente cuáles son los mecanismos neurofisiológicos que hace la droga sobre la actividad eléctrica cerebral y que nos explican el espectrograma, nos explican cómo se comportan. Y de hecho, cada agente anestésico nos muestra una firma diferente que al final lo que hacen es traducir esos diferentes mecanismos neurofisiológicos por los que actúan y por los que producen esa hipnosis en el paciente anestesiado. Curiosamente, estos cambios en el espectrograma también los vemos relacionados con la edad y eso es muy importante para nosotros. Fijaros cómo los pacientes muy jóvenes tienen a nivel de las frecuencias alfa un gran poder. Fijaros esta banda roja que es muy intensa a nivel de alfa y muy intensa a nivel del delta, y cómo a medida que vamos pasando la edad, pacientes de 14, de 30, de 50 o de 80, esa onda alfa va desapareciendo de nuestro espectrograma, ¿no? Y esto es un típico ejemplo de cómo el paciente anciano tiene una reacción diferente a los fármacos y cómo su cerebro se comporta de manera diferente. Igual que esta onda alfa desaparece, fijaros que esta onda alfa desaparece a lo largo de los años. Aquí en la gráfica tenemos los diferentes años del paciente, cómo disminuye tanto si el paciente es anestesiado con sevoflurano como si el paciente es anestesiado con propofol. Además, también sabemos que la coherencia de estas ondas alfa, es decir, la coherencia en diferentes regiones del cerebro frontal, también desaparece, también disminuye en el paciente anciano, que es otro mecanismo muy típico de cambios que se ven en el paciente añoso, la disminución de la coherencia del poder alfa en el cerebro anciano. Y eso se acompaña además de un incremento progresivo de la tasa de supresión. El cerebro anciano más fácilmente va a mostrar tasas de supresión que luego veremos no son beneficiosas para el cerebro. Pues bien, dentro de las indicaciones por todos conocidas de la monitorización del electroencefalograma, evidentemente la mayor parte de nosotros lo utilizamos para analizar la profundidad anestésica del despertar operatorio. También sabemos que puede ser útil para diagnosticar la isquemia cerebral o crisis comerciales, pero por lo que nos atañe hoy, también debemos considerar que la utilización de este análisis del electroencefalograma es útil para detectar la aparición o para prevenir la aparición de delirio postoperatorio y de disfunción cognitiva, asociado a los excesos de la profundidad anestésica a los que sometemos a nuestros pacientes. Así ahora veremos varios trabajos que así lo demuestran. Este trabajo de Sieber, que lo hacía, un trabajo en sedación, fijaros, es sedación para anestesia espinal, y aquellos que mantenían unos bises más, digamos, normales en el patrón de sedación, tenían la aparición de delirio postoperatorio mucho menor que aquellos pacientes que estaban sedados con bises mucho más bajos, ¿no?
Parecido lo vemos en este trabajo de Radke, en el que en pacientes anestesiados para anestesia general controlaban el BIS o no los controlaban. Y vieron que aquellos pacientes en los que controlaban el BIS, la aparición de delirio posoperatorio era mucho menor. O este otro estudio del grupo de Chan, en el que en cirugía mayor no cardíaca analizaban cuál era el BIS de los pacientes y detectaron que se reducía hasta en un 35% la aparición de delirio y hasta en un 31% la aparición de disfunción cognitiva posoperatoria en aquellos pacientes en los que mantenían el BIS en los rangos establecidos como normales para los pacientes anestesiados. Si vamos un punto más allá, hay otro trabajo del grupo de Martin Schoele que demuestra que la aparición de la tasa de supresión está relacionada de manera directa con la aparición de delirio posoperatorio. Bien, estos trabajos juntos en diversos estudios multicéntricos y con metaanálisis han demostrado la asociación muy directa entre planos demasiado profundos de anestesia general con la aparición de deterioro cognitivo posoperatorio en nuestros pacientes, particularmente en los pacientes ancianos. Eso hace que hoy en día sea prácticamente obligatorio o muy recomendado por la mayor parte de las sociedades que debamos monitorizar la profundidad anestésica en los pacientes ancianos y en los pacientes frágiles en general. Y realmente no es tan solo por un problema de delirio posoperatorio, sino que ya sabemos que además estos pacientes con una profundidad anestésica excesiva no tan solo van a presentar más complicaciones, sino que además los famosos trabajos de Terry Monk o de Danny Sessler han demostrado que la mortalidad posoperatoria de estos pacientes se ve incrementada si nosotros no mantenemos unos rangos de profundidad anestésica adecuados. Es por eso que la mayor parte de las guías están recomendando de manera fundamental ser capaces de monitorizar la profundidad anestésica para reducir la aparición de estas complicaciones posoperatorias e incluso para reducir la mortalidad de nuestros pacientes. Esto, sin embargo, debemos ponerlo en un contexto mucho más importante y es cómo se asocia la actividad eléctrica cerebral al mantenimiento del flujo sanguíneo cerebral. Y es que sabemos que durante el mantenimiento de una anestesia, el ser capaces de mantener la autorregulación cerebral en su estado óptimo se ha asociado también con la aparición de complicaciones. Estos son un par de trabajos muy interesantes que vienen de la cirugía cardíaca, en el que se demuestra que la mayor parte de los pacientes no están en parámetros de presión arterial que los mantenga dentro de sus rangos de autorregulación cerebral. Si fijaos en el trabajo de la izquierda, donde el grupo de Josley y de Hawke demostraban las diferentes presiones arteriales que tenían su límite inferior de regulación en los pacientes. Así, por ejemplo, nosotros asumimos que nuestra mayor parte de pacientes con una presión arterial de 60 milímetros de mercurio están dentro de los parámetros seguros porque estarían por encima del límite inferior de autorregulación, pero fijaros qué número de pacientes más importante necesitan presiones de 70, 80, incluso 90 milímetros de mercurio para mantenerse dentro de los límites inferiores de autorregulación cerebral. Pero otros trabajos más recientes en donde se analiza cuál sería la presión arterial media óptima para mantener a los pacientes con autorregulación mantenida, fijaros que esa presión arterial óptima puede llegar hasta los 80, 90, 100 y 105 milímetros de mercurio, que están muy lejos de aquellos parámetros, digamos, estándar, que consideramos que pueden ser buenos para todos los pacientes, y que con esos parámetros de presión arterial estándar estaríamos manteniendo a nuestros pacientes fuera de los rangos adecuados de autorregulación cerebral. ¿Y aquí viene esto? Pues porque sabemos que mantener a los pacientes fuera de nuestro rango de autorregulación cerebral se va a asociar a una cantidad de complicaciones importantes, como la aparición de ictus posoperatorio, de lesión renal posoperatoria, de lesión cerebral celular y lo que nos interesa a nosotros hoy, de la aparición de delirio posoperatorio en los pacientes operados y anestesiados, ¿no? Si nosotros no somos capaces de mantener a los pacientes anestesiados con un rango hipnótico y con un rango de presiones adecuado para ese paciente, nosotros vamos a tener una incidencia mucho más elevada de complicaciones posoperatorias. Así, trabajos muy recientes están recomendando ya que sea imprescindible el mantener no tan solo la monitorización de la profundidad anestésica, sino también la de la oxigenación cerebral en nuestros pacientes. Perdón, he ido para atrás.
¿Qué vamos a hacer, pues? ¿Cuáles son las herramientas que vamos a utilizar para prevenir esta aparición de complicaciones? Bien, como os digo, la mayor parte de las sociedades están ya recomendando la monitorización de la presión arterial específica para cada paciente y de la profundidad anestésica, pero además debemos ir más allá. Ya estamos empezando a considerar que la educación del personal sanitario en aparición de factores de riesgo, de las técnicas para minimizar el delirio, del tratamiento, debe ser fundamental en la educación del personal sanitario, médicos, anestesiólogos, por supuesto, enfermería, que debemos empezar a detectar las alteraciones cognitivas preoperatorias en nuestros pacientes y así empezar a utilizar sistemas en papel o informáticos que nos ayuden a detectar en nuestros pacientes en la preanestesia la aparición de estas alteraciones y monitorizar de manera dirigida la aparición de delirio posoperatorio para ser capaces de detectar y tratar de manera precoz a nuestros pacientes. ¿Cómo los vamos a tratar? Pues hoy en día se están focalizando prácticamente todos nuestros esfuerzos en intervenciones no farmacológicas. Debemos intentar favorecer la orientación del paciente en el perioperatorio, sobre todo aquellos pacientes que, como comentábamos al inicio, van a tener más dificultades de conectar con nosotros, facilitar el uso de las gafas, de los audífonos, de la dentadura, del reloj para orientación temporal, promover la movilidad precoz, respetar al máximo los ciclos de sueño vigilia en nuestros pacientes, intentando que estén en contextos donde pacientes puedan descansar más, controlar de la mejor manera el dolor posoperatorio, intentando ahorrar el uso de opioides que sabemos que van a provocar más situaciones de delirio posoperatorio, intentar evitar en la medida de lo posible, al menos en primera línea, los antipsicóticos y las benzodiazepinas, ya que sabemos que son productores per se de delirio posoperatorio, en fin, establecer una serie de estrategias de fast track para que nuestros pacientes de la manera más rápida posible sean capaces de incorporarse a su entorno seguro y reducir la aparición de estas complicaciones postoperatorias. Bien, espero que haya despertado en vosotros, en ustedes, la sensibilidad por la aparición de estas patologías y yo agradecería de verdad que aquellos que estén interesados, que aquellos que hayan tenido dudas o que quieran hacer algunos comentarios, por favor, aquí tienen ustedes mi mail para que puedan contactar conmigo y así seguir nuestra charla, aunque sea a través de mail. Muchas gracias por su atención y espero a la próxima vez vernos con unas arepas en Bogotá. Hasta pronto.